Buenos días. El cambio nos abre nuevas posibilidades para escapar de los lugares comunes y buscar nuevas respuestas a los problemas de siempre. ¿Cómo responder desde la educación a los retos que la humanidad afronta actualmente? La respuesta no es única e implica abrirse y analizar todas las posibilidades. En nuestro panorama, esto incluye conocer las distintas modalidades educativas que tenemos a nuestra disposición y estudiar cuál se adapta mejor a nuestros cursos. Para conversar sobre los cambios y transformaciones que ha tenido la educación superior en el tema de modalidades educativas, a la luz de la comprensión del decreto 1330 de 2019 y de las prácticas de enseñanza y aprendizaje que se han empleado desde las diferentes instituciones, nos acompañan Luz Adriana Osorio Gómez, Adriana Xiomara Reyes y la profesora Doris Adriana Ramírez. Este encuentro será moderado por el profesor Diego Leandro Garzón Agudelo. Y la charla de este encuentro de Integratic 2021, Comunidades Educativas en Metamorfosis, de hoy 11 de noviembre, la hemos llamado Comunidades Universitarias en Transformación. Luz Adriana es ingeniera de sistemas de la Universidad Autónoma de Manizales, magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, magíster y doctora en Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad Oberta de Cataluña, profesora asociada de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes y directora de Conectate, Centro de Innovación en Tecnología y Educación de la Universidad de los Andes. Por su parte, Adriana Xiomara es ingeniera de sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander, especialista en teleinformática de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en ciencias computacionales de la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela, y doctora en ingeniería de sistemas e informática de la Universidad Nacional de Colombia. También docente, investigadora del área de sistemas e informática, investigadora asociada de Colciencias, par internacional de Arcusur y coordinadora de la sala de coordinadores de CONACES. La profesora Doris Adriana es licenciada en Educación Especial, magíster en Psicopedagogía, doctora en Educación de la línea de Educación y Tecnología de la Información y la Comunicación, profesora e investigadora de la Facultad de Educación desde 1995 y coordinadora de la Maestría en Educación en modalidad virtual. Asimismo, es coordinadora de Educación Virtual de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia desde el 2018. Finalmente, el profesor Diego Leandro es licenciado en Humanidades y Lengua Castellana, magíster en Literatura Colombiana y doctor en Literatura. Es docente de la Facultad de Educación y coordinador del Programa de Desarrollo Docente de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia y de la Estrategia Diplomado en Formación de Gestores para la Innovación Educativa desde el 2019. Antes de darle la palabra a nuestros invitados, los quiero animar a compartir sus reflexiones sobre los temas abordados en este evento a través de las redes sociales utilizando el hashtag Integratic 2021. También les recuerdo que una vez finalicemos el evento, les estaremos enviando una breve encuesta de satisfacción de este espacio y en los próximos días estaremos compartiendo con todos ustedes, los asistentes, las constancias de participación. Doy entonces la palabra a nuestros invitados. Bienvenidos. Bueno, buenos días a todas y a todos. Buenos días a las profesoras que nos acompañan hoy, Adriana Xiomara, Luz Adriana, Doris Adriana. Como podrán ver, es la charla entre las profesoras que se llaman Adriana, entonces voy a llamarlas por los nombres combinados para podernos reconocer.
Bienvenidas a este espacio de Integratic en el que vamos a hablar sobre la transformación, sobre la metamorfosis que ha sido, digamos, la metáfora que hemos elegido como asunto transversal a toda esta reflexión. Y pues yo creo que este va a ser el momento en el que propiamente hablaremos de las transformaciones que están experimentando nuestras instituciones educativas y la educación superior, diríamos, en el país y en el mundo. Vamos a comenzar entonces planteando una pregunta para Adriana Xiomara en torno a los lineamientos del Ministerio de Educación relacionados con las modalidades educativas en educación superior. Profe, ¿cuáles han sido estos lineamientos? ¿Cómo va, digamos, su implementación y la recepción que han tenido en la comunidad educativa del país? Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Diego. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo, pues también es un placer para mí estar con mis dos tocayas y colegas aquí en este panel, y gracias a todas las personas que nos están siguiendo a través del canal de transmisión y las redes sociales. Realmente, en cuanto a la pregunta que me haces, pues desde el 2019, cuando surge el decreto 1330, el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo a las dinámicas globales que tiene la educación superior, consideró que era necesario que se hiciera un reconocimiento a esa diversidad de oferta y de demandas de programas académicos. Y no solamente de demanda de programas, sino también de niveles de formación y de modalidades. Hasta antes del 2019, en la reglamentación o normativa que estaba antes, se hablaba era de dos modalidades, la modalidad presencial y la modalidad distancia. La modalidad a distancia tenía como dos ramas, una era la distancia tradicional y otra la distancia virtual. En el decreto 1330 se incorporan nuevas modalidades, porque aparece una modalidad que es la modalidad dual, y ya se habla como modalidad la modalidad virtual. Entonces encontramos que el decreto 1330 nos dice que las instituciones pueden ofrecer sus programas en modalidad presencial, en modalidad a distancia, en modalidad virtual, ya como una modalidad independiente, en modalidad dual y en los desarrollos o combinaciones que las instituciones consideren que se pueden hacer entre estas modalidades. Entonces, una institución puede decir, yo voy a presentar mi programa en una combinación de modalidad presencial con modalidad virtual, o quiero combinar distancia virtual, o quiero hacer combinación de tres modalidades, de presencial, virtual y dual. Y hablamos, y aparece pues también un término y una definición muy clara. Anteriormente se hablaba era de la metodología, entonces se hablaba de qué era la metodología virtual o la metodología presencial. Y en el decreto 1330 se hace la definición de lo que es modalidad y de lo que es metodología. Y cuando se habla de la modalidad, él presenta en uno de los artículos del decreto, presenta esa definición donde dice que es ese modo que se utiliza para integrar un conjunto de opciones organizativas o curriculares que buscan dar respuesta a unos requerimientos que son específicos del nivel de formación y atender características conceptuales que faciliten a los estudiantes que puedan acceder a la educación en características diversas de tiempo y de espacio. Digamos que son como esos factores, ese tiempo y ese espacio son factores diferenciadores entre la modalidad presencial, la distancia y la virtual, ¿no? La dual pues tiene también su particularidad en cuanto al espacio, de pronto no tanto el tiempo, pero sí en el espacio. Y nos dice que la metodología, ya no se habla de metodología como esta virtual presencial, sino dice la metodología es el conjunto, pero de estrategias educativas, o de métodos, o de técnicas, o estructuras, para poder facilitar o posibilitar ese aprendizaje dentro de un proceso formativo. Entonces son esas estrategias educativas que se incorporan en el aula, eso es lo que se define como metodología. Entonces ya no hablamos de metodologías en el contexto de clasificarlas según cómo vamos a ofrecer el programa, sino hablamos de modalidad, y se incorporan entonces la modalidad virtual como una modalidad y la modalidad dual y la posibilidad de combinarlas. ¿Esto qué nos permite o qué nos trae o qué nos ofrece el decreto 1330 a partir de esto? Que la institución tiene un abanico de posibilidades para ofrecer sus programas, de acuerdo a las características de la institución, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su tipología, de acuerdo a la población, a la región, al análisis que haga del contexto determina bajo qué modalidad ofrecer sus programas. ¿Qué se ha evidenciado? Se ha evidenciado a partir de la pandemia
que muchas instituciones han identificado las fortalezas que les ofrecen las tecnologías de la información y están solicitando programas bajo modalidades, digamos programas que venían ofreciendo de manera presencial, los están solicitando o modificando a combinación de modalidades. Entonces dicen, queremos combinar una modalidad presencial con virtual. ¿Sí? También hay algo que nos incorpora el decreto 1330 y es el concepto del registro calificado único. Cuando se habla del registro calificado único, es ese registro que puede solicitar una institución para un programa cuando desea ofrecerlo en diferentes modalidades o en diferentes lugares de desarrollo, diferentes municipios. Entonces, ese mismo programa, bajo un mismo registro, lo puede ofrecer, si yo lo venía ofreciendo en modalidad presencial, puedo solicitar modificar mi registro a registro calificado único y solicitar ofrecerlo en las dos modalidades, el presencial y ahora yo quiero incorporar la modalidad virtual y puedo ofrecer el mismo programa bajo las dos modalidades. Eso me lo permite ese registro calificado único, que yo pueda para un mismo programa ofertarlo en diferentes modalidades o en diferentes lugares de desarrollo. Entonces, ese mismo programa quiere decir que el contenido curricular, la denominación, van a ser iguales para las dos modalidades. ¿Qué particularidades tendrá? Tendrá particularidades de pronto en los mecanismos de evaluación, porque nosotros no podemos, digamos desde nuestras instituciones podemos evidenciar que los mecanismos de evaluación para una modalidad presencial deben cambiar con respecto a una modalidad virtual. Tendrá diferencias en cuanto a los medios educativos, porque lógicamente la institución debe demostrar que cuenta con unos medios educativos apropiados para ofrecer ese programa en una modalidad como la modalidad virtual. Debe presentar y evidenciar que tiene los contenidos del primer semestre del programa montados ya en una plataforma y que son objetos virtuales de aprendizaje o que son esos contenidos que sí van a facilitar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, porque muchas veces las instituciones tienden a confundir, o sea, que porque están haciendo de pronto las clases ahorita con la pandemia, pues todos migramos a utilizar plataformas como Teams, como Zoom, como Meet, para dar las clases, pero eso no es virtualidad, ¿cierto? Eso es el apoyo de una herramienta para poder hacer unos encuentros sincrónicos. Pero cuando ya una institución decide formular o presentar su programa bajo una de estas modalidades, tiene que tener pues toda una capacidad operativa para realmente tener un material, unos contenidos, unos objetos virtuales y una ruta de aprendizaje en unas condiciones apropiadas para que el estudiante pueda acceder a esa formación bajo esa modalidad que se ha descrito. Entonces no solamente es ese espacio de interacción sincrónico, sino es todo lo que la institución tiene que demostrar en términos de suficiencia de medios educativos, y no solamente de medios, sino de formación de su personal docente, porque habrán diferencias de un profesor que ofrece, que da su clase a través de la metodología, de la modalidad presencial, a uno que lo da bajo la modalidad virtual. Tendrá que tener pues un conocimiento y un manejo de herramientas y de plataformas para poder, digamos, ofrecer ese programa o llevar ese conocimiento. Entonces, así como haciendo un resumen, en la normatividad nos trae alternativas. ¿Alternativas de qué? De ofrecer nuestro programa en varias modalidades, ¿cierto? Que serán presencial, virtual, distancia o dual. La dual está más enfocada a esa formación que se hace en conjunto con una empresa, cuando la empresa le brinda a la institución también esa infraestructura para formar a ese estudiante y donde la empresa forma parte de la definición de todo el plan de estudios y de todos los aspectos curriculares, y habrá un tutor allá que también está en ese proceso de enseñanza. Entonces no se puede confundir con las prácticas empresariales, sino es la formación que se hace también en un contexto empresarial. Entonces, en esas modalidades podemos ofrecer nuestros programas, podemos hacer las combinaciones de ellos y también podemos ofrecer nuestros programas bajo el modelo de registro calificado único, donde un mismo programa lo podemos ofrecer en varias modalidades y también pues en otros lugares de desarrollo. Esas, digamos, son las particularidades en cuanto a lo que tiene que ver con modalidades y que nos abre ese abanico de opciones en las instituciones para mirar de acuerdo a lo que yo hago en mi institución, a mis fortalezas, cómo puedo ofrecer mis programas y cómo esa normatividad me brinda esas opciones, ¿no? De acuerdo.
Muchas gracias, profesora. Así las cosas, entonces, las modalidades, o este discurso de las modalidades, fijémonos que no nacen con la pandemia, sino que ha sido una reflexión que ya viene dándose hace un buen tiempo en el marco, pues, de la reflexión sobre la educación superior en el país. La pandemia, digamos, aceleró la apropiación de la propuesta, pero viene pensándose desde hace un buen tiempo en esos asuntos. Las universidades entonces han estado muy pendientes de esa discusión y también venían preparándose para esa transformación. Ahorita entonces vamos a conocer la experiencia de dos instituciones acerca de qué acciones se han implementado y se han llevado a cabo en las universidades de los Andes y de Antioquia para la implementación de esta propuesta de las distintas modalidades educativas en la educación superior. Entonces, le quisiera preguntar a la profesora Luz Adriana Osorio, de Conéctate de los Andes, ¿cómo ha sido esa incursión de la universidad en esas transformaciones a las que invita el 1330? Muchas gracias, Leandro. Buenos días y buenos días para todos. Para mis colegas, es un gusto volver a coincidir después de muchos años. Y bueno, también un saludo para quienes están participando en este evento tan innovador, Integratic. Me encanta la metáfora de la metamorfosis, porque como bien decía el video introductorio, estamos viviendo permanentemente transformaciones de manera consciente o no. Y creo que la pandemia nos ha mostrado efectivamente los cambios y transformaciones que tuvimos que dar sin mucha conciencia, sin verlo venir. Entonces, bienvenidos a estos espacios de reflexión. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Pues yo creo que Adriana Xiomara nos plantea el panorama de manera muy clara. Creo que deja ver que teníamos una necesidad importantísima en el país de que la normatividad fuera coherente con muchos retos. Por un lado, retos de contexto, y por otro lado también que lo que estamos haciendo en las instituciones se pudiera alinear de manera más clara con toda esa normatividad. Entonces, bienvenido el decreto 1330, yo creo que para todos fue muy beneficioso y lo recibimos muy bien en varias líneas, y quisiera resaltar algunas y luego entonces contar cómo lo hemos ido conectando con las acciones internas institucionales. Primero, como bien lo decía Adriana, muy importante esa distinción entre metodología y modalidad. Creo que todos sentíamos que eso hacía mucha falta porque conceptualmente es importante que la normatividad esté alineada y articulada con lo que estamos construyendo, y esa distinción entre modalidad y metodología importantísimo. Y creo que también manda un mensaje muy claro frente al tener un registro calificado único, de que la calidad de la educación superior no depende de una modalidad. Si así fuera, pues entonces se resolvería facilísimo la calidad. Hagamos todo en la calidad, en la modalidad que garantice la calidad. Y la calidad no es un dado, no es garantía de entrada de nada. La calidad es algo que se construye en una filigrana increíble, en los detalles, en el trabajo, en la constancia, la disciplina, en la definición y en particular en educación de currículos muy bien pensados, muy bien diseñados, modelos pedagógicos coherentes, condiciones institucionales, recursos, actores y un ejercicio permanente de evaluación y mejora continua para que entonces nos encontremos la calidad de paso. Entonces, me alegra mucho el mensaje que hay, porque creo que rompe un paradigma de entrada, y es que como que la educación virtual no es de calidad y que la educación presencial en cambio sí es de calidad. Todos sabemos y hemos vivido y hemos sido estudiantes de clases presenciales de muy mala calidad, y también sabemos que la educación virtual puede ser de buena, regular o mala calidad. O sea, la calidad no es un dado, la calidad se busca y se construye, y ese mensaje también el decreto 1330 lo manda de manera muy clara, y creo que nos pone entonces a todos a lidiar con la calidad desde otra perspectiva, ya no desde la modalidad. Otro aspecto que me parece muy importante también resaltar del decreto 1330 es esta invitación a trabajar desde resultados de aprendizaje. Creo que hay un movimiento interesantísimo en el decreto cuando ya no solamente interesa dar cuenta de todo el andamiaje y todo lo que se prepara para que el aprendizaje ocurra desde la enseñanza y desde las instituciones, sino que también nos pide dar cuenta por los resultados de aprendizaje. Es decir, todo eso que estamos haciendo como condiciones preparatorias
deben finalmente garantizar que el aprendizaje esté ocurriendo, y eso me parece que es muy valioso. Y también entender el aseguramiento de la calidad como un sistema en el que las instituciones deben articularse muy bien y ser parte integral de ese sistema, que incluye acciones institucionales, pero también la parte normativa y de entorno. Entonces creo que hay varias cosas allí muy novedosas, interesantes, que el decreto abre enormes posibilidades. Entonces, ¿qué acciones y cómo las instituciones vamos procesando lo que el decreto nos va dando? Creo que primero es entender que las modalidades generan posibilidades y también tienen limitaciones, como bien lo decía Adriana. Entonces, la decisión de por dónde diseñar la oferta y cómo hacer el mejor aprovechamiento de este abanico de posibilidades en modalidades debe ser un ejercicio consciente y deliberado de las instituciones, muy articulado con la misión institucional, con el proyecto educativo institucional, con la misión y con las definiciones y orientaciones estratégicas institucionales. Es decir, nos pone el reto de entender y dilucidar cuáles son las posibilidades y limitaciones de cada modalidad. Creo que esa distinción es importantísima, el reconocer a la virtualidad como una modalidad en sí misma y no necesariamente derivada de la educación a distancia. Es un avance muy importante. ¿En qué sentido? En que no necesariamente debemos pensar en que la educación virtual entonces es una evolución de la educación a distancia. Creo que haberlo puesto como una modalidad independiente nos abre la posibilidad de reconocer que las mediaciones tecnológicas, las posibilidades que ofrecen las tecnologías digitales de información y comunicaciones, nos han permitido reconfigurar los entornos de aprendizaje, los espacios y tiempos, las formas de interacción, que no necesariamente vienen de donde venía la educación a distancia, en esta posibilidad de entregar contenidos y de habilitar espacios complementarios, sino que es otras formas incluso de representación del conocimiento, otras formas de encuentro muy valiosas. Y por otro lado, creo que también se recibe muy bien esta posibilidad de las modalidades combinadas. Nosotros particularmente en la universidad veníamos trabajando en modalidades blended desde hace muchísimos años. Arrancamos desde el año 2004, 2005 a diseñar unos primeros programas que hacían una combinación entre presencialidad y virtualidad, y sentíamos esta limitación normativa porque no sabíamos cómo registrar el programa. Entonces, pues finalmente se registraban como presenciales, pero con unos componentes virtuales. Ahora creo que se da la posibilidad de poder registrar estas modalidades como combinadas, que le dan a la institución y a quien recibe la oferta mucha más información y mucho más cercana a lo que efectivamente está pasando. Quiero mencionar también como otro contexto en el que se sitúa el decreto 1330, y son los retos que viene afrontando la educación superior más allá de la pandemia. Creo que la pandemia nos ha puesto de cara a unos retos importantísimos, pero no son los únicos. Antes de la pandemia, la educación superior venía siendo retada desde muchos aspectos. Uno de ellos, los contextos y la pertinencia. Creo que sentíamos permanentemente, y aún lo sentimos, estos retos siguen estando ahí, que el sector productivo, la empleabilidad, sienten que no necesariamente las instituciones de educación superior están formando en las competencias que se requieren hoy para que los estudiantes puedan responder de manera adecuada como profesionales a los retos que les está imponiendo el contexto social, también el contexto cultural, económico, político. Entonces, estamos necesitando interpretar muy bien esas demandas de los contextos, y creo que el decreto 1330 nos da posibilidades como de flexibilizar y de pensar muy bien las características de esa oferta. En la Universidad de los Andes, entonces, en respuesta a esos retos que venían antes de la pandemia y aprovechando las oportunidades que nos ofrece también el decreto, estamos trabajando en el fortalecimiento de condiciones institucionales y de los programas para que podamos sacar provecho de estas distintas modalidades, en particular entendiendo cada vez más lo que implica la modalidad virtual y fortaleciendo y trayendo a tiempo presente lo que implica la combinación y posibilidades de modalidades que se articulan y convergen, entendiendo muy bien que esto nos pone de cara a retos nuevos, diferentes, tanto curriculares como pedagógicos, de preparación de profesores y estudiantes,
condiciones de apoyo, por ejemplo, para lo que implica la producción de contenido digital, para lo que implica interactuar en audiencias mucho más amplias cuando estamos hablando de modalidades que nos permiten llegar a públicos distintos a los habituales. Entonces estamos generando desde lineamientos estratégicos, por ejemplo, el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad que acaba de formularse para el quinquenio 2021-2026, manda unos mensajes muy claros hacia la educación superior que queremos ofrecer, particularmente a nivel de posgrados. Queremos volcarnos hacia estas modalidades no presenciales, entre virtuales y combinadas, las llamamos blended, haciendo el mejor aprovechamiento de lo que ofrece cada uno de estos mundos. Entonces, eso ha implicado que estemos reconociendo todo el ciclo de vida de los programas en estas modalidades, entendiendo muy bien que esto implica pensar distinto todos los puntos del proceso, desde la forma de entrar en contacto con las poblaciones objetivo, la forma como nos comunicamos y recibimos sus necesidades, la forma como se matriculan, cómo los estudiantes ingresan a los programas, cómo los acompañamos, cómo les hacemos seguimiento, cómo los evaluamos también, cómo les garantizamos unas condiciones de bienestar aún en modalidades no presenciales. Esta ha sido una dimensión muy interesante, porque el bienestar es algo que se ha construido muy desde las modalidades presenciales. ¿Qué significa el bienestar en modalidades no presenciales, por ejemplo? Cómo articular la investigación y la docencia también alrededor de estas nuevas modalidades. Y yo creo que definitivamente hay todo un camino por recorrer y explorar con respecto a la modalidad dual. Como lo decía Adriana, esto implica que reconozcamos la posibilidad de la formación en el trabajo y desde prácticas que incluso curricularmente pueden nutrir muchísimo los currículos institucionales. Ahí la universidad todavía tiene un camino importante por recorrer. Digamos que las acciones en las que estamos centrados ahorita tienen que ver con cómo ampliar, diversificar, flexibilizar, modularizar la oferta de formación en posgrados, combinando modalidades y preparando las condiciones institucionales, los distintos actores y roles, pues para que esto sea de excelente calidad. Y como decía antes, entonces la calidad está dada por unas decisiones a nivel curricular asertivas, que realmente los currículos permitan conectar con los contextos, currículos pertinentes, actualizados, dinámicos, que integren a distintos actores en todo un ecosistema de la educación superior en el que pueden entrar en juego múltiples actores. Metodologías y pedagogías más activas que pongan al estudiante en el centro del proceso educativo. Definitivamente tiene todo que ver con estas modalidades no presenciales, pero que también termina enriqueciendo a la modalidad presencial como lo estamos viviendo nosotros. Y preparar y soportar a profesores, estudiantes y currículos para que estos pasos se den de manera adecuada y sigamos ofreciendo una educación de calidad, que es lo que se espera. Gracias. Profesora Luz Adriana, muchas gracias a usted por contarnos la experiencia en la Universidad de los Andes. Vamos entonces ahorita a escuchar a la profesora Doris Adriana Ramírez, quien coordina el programa de UDA Educación Virtual de la Universidad de Antioquia. Profe Doris, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Cuéntenos entonces cuál ha sido la experiencia de la universidad sobre este asunto que estamos conversando. Gracias, profe Leandro. Un saludo muy especial a mis compañeras de conversación. Somos el reino de las Adrianas aquí, como me decía Leandro. Me parece muy interesante, pues, como esa perspectiva desde lo que nos puede ofrecer Adriana, pues, en los lineamientos del ministerio y una perspectiva de una universidad privada. Yo hoy represento una universidad pública. A propósito, quiero agradecer a todos los asistentes, a los profesores que nos acompañan y desde la Vicerrectoría de Docencia, pues contarles qué es lo que hemos hecho en este tiempo, ¿cierto? Que es un trabajo conjunto con todos los estamentos universitarios. Aquí no podemos hablar solo de profesores y estudiantes, sino que también tenemos que hablar de una universidad que tiene un sistema administrativo que también trabaja con la comunidad directamente. Entonces, a la luz, pues, como de estos lineamientos, es importante reconocer que la universidad ha recorrido unos trayectos. Voy a mencionar rápidamente cuáles son esos trayectos que hemos recorrido
¿Y cuáles son esos horizontes que se perfilan? Luz Adriana lo decía ahora, en el proyecto educativo institucional, nuestra universidad también acaba de hacer la formulación de ese proyecto educativo institucional, que pues en cierta medida digamos que es más como esa consolidación de todos esos principios universitarios de una universidad que pues que obviamente ha sido una universidad muy humanista, y desde la perspectiva de la educación pública, pues hay un trayecto muy importante que hemos recorrido. Ustedes todos saben que nuestra universidad ha tenido una alta tradición presencial, ¿cierto? Y que nuestros programas se han ofertado permanentemente pues en las modalidades presenciales. Sin embargo, ya desde hace algunos años veníamos incursionando en esas modalidades de apoyo a la presencialidad, como los llamábamos en la universidad, y las modalidades virtuales. En ese sentido, nosotros lo que hemos tratado de interpretar pues a la luz del decreto, es decir, hablar de un concepto que para nosotros es fundamental, que es el de ambientes de aprendizaje. En eso de ambientes de aprendizaje, entonces hay un trayecto muy importante y es el trayecto desde la didáctica, o sea, hacer énfasis en esa, digamos, libertad de enseñar y aprender para un contexto, ¿cierto? Como es una comunidad específica, un área, pero también cómo formamos a nuestros estudiantes como seres humanos para que sean los ciudadanos pues, de esta comunidad que les ha correspondido vivir. Entonces allí hay en el decreto unas, digamos, unas invitaciones que también nos crean a nosotros como universidad pública unos retos, y es pensarnos las relaciones entre tiempo, espacio, profesor y estudiante de manera distinta, ¿cierto? Entonces allí empezamos obviamente a hacer una propuesta, ¿cierto? Entonces es un reto, el segundo reto, de mantener nuestras relaciones académicas con los estudiantes, los profesores, las familias, la comunidad y en general pues el grupo administrativo, pero no solamente las relaciones académicas, sino las relaciones humanas, ¿cierto? De la interacción para poder construir ese conocimiento. En ese sentido, entonces, la universidad se enfrenta a un reto fundamental y es empezar pues como a, digamos, diseñar un conjunto de apuestas en el escenario de los ambientes de aprendizaje, que serían esas tipologías de cursos que podemos pues trabajar con nuestros profesores y nuestros estudiantes. Esas tipologías obviamente no nacen a partir del decreto, sino que nacen de la experiencia que han tenido los profesores y los estudiantes en el contexto del aprendizaje. Entonces, en este momento la universidad opta por digamos, hablar de 8 tipologías de cursos que nos van a permitir atender las particularidades de nuestros estudiantes en sus contextos culturales, pero también las necesidades personales, familiares, porque nuestros estudiantes no son estudiantes única y exclusivamente de Medellín, sino que tenemos estudiantes de muchas regiones, ¿cierto? Y de muchos lugares del país. Entonces hablamos de los cursos presenciales, obviamente los cursos virtuales. Estamos hablando de cursos porque de todas maneras, aunque la universidad tiene unos programas que son presenciales y otros virtuales, la idea no es empezar a cambiar los registros calificados inmediatamente, sino pues que los profesores y los programas tengan esa libertad de proponer un curso para que un mismo curso pueda estar en diferentes modalidades y podamos atender las necesidades de los estudiantes. Entonces hablamos del curso presencial, el curso virtual, el curso semipresencial, el curso que en esta época de pandemia pues hemos enfrentado un poco, que es el parcialmente apoyado con tecnología o el apoyado totalmente con tecnología. Miren que aquí las relaciones de tiempo y espacio pues cambian, ¿cierto? Estaría el otro curso que sería los cursos a distancia, que esa ha sido también una tradición de nuestra universidad, es decir, no solamente las tecnologías de la información, sino también los medios como la radio, la televisión, los impresos,
tienen que convertirse en unos aliados pues importantes para este momento. Está el otro curso, que es el curso en la modalidad concentrada. Aquí también cambian los espacios y los tiempos para los estudiantes y los profesores. Damos apertura también a otras necesidades de la comunidad, pero nos concentramos en trabajar específicamente en un tiempo determinado. Y están los cursos espejo, a propósito de la internacionalización de la universidad, la posibilidad de que un profesor pues pueda asumir un curso donde puedan matricularse no solamente los estudiantes de la universidad, sino de otras universidades, tanto del país como fuera del país. En ese sentido, entonces, nosotros creo que también hemos asumido que para hacer toda esta transformación y esta perspectiva de nuevos ambientes de aprendizaje, hay un componente fundamental que es el de la formación y el acompañamiento. O sea, nosotros como profesores hemos tenido una tradición de enseñanza, pero como les decía, la universidad se ha centrado mucho en la perspectiva de la didáctica, y ahorita Adriana Xiomara nos hablaba específicamente de la importancia de las metodologías. Aquí entonces la didáctica cobra un papel fundamental en el sentido en que empezamos a pensar otras formas, como son el aprendizaje por retos, por problemas, por proyectos, y no la estructura del curso solamente tradicional, ¿cierto? Donde se logran unos objetivos, se presentan unas evaluaciones y se entregan unas notas. No, aquí la idea es que incluso el curso se convierta en una comunidad de aprendizaje entre los estudiantes y el profesor. Entonces allí también estamos avanzando en un proceso de formación y sensibilización para profesores y estudiantes en términos del trabajo colaborativo, las comunidades de aprendizaje y las comunidades de práctica, porque hemos estado muy acostumbrados en nuestra universidad a trabajar individualmente, ¿cierto? Entonces hay que un poco sensibilizar al profesor y al estudiante cómo desde su aula de clase logra instalar una comunidad de aprendizaje y que esa comunidad permanezca en el tiempo y que se, digamos, como que se arraigue en el proyecto educativo de ese estudiante, de ese programa. Entonces allí también es importante pues como esa perspectiva. Hay otra y es, Luz Adriana la mencionaba ahora, y es como toda la creación de recursos educativos, ¿cierto? En los diferentes formatos, impresos, digitales, pero también, digamos, potenciar los sistemas de información que tiene la universidad, y no solamente la universidad, sino las redes en general, para que los estudiantes puedan acceder al conocimiento en diferentes momentos y pues apostándole un poco como a esos estilos y ritmos de aprendizaje, es decir, qué necesita el estudiante para aprender, cómo aprende mejor y de qué manera. Y la idea aquí no es solamente responder, como decía ahora, pues un examen o una prueba, sino pues aprender para la vida y para resolver problemas. Entonces, esos trayectos que hemos caminado nos llevan a pensar en unos horizontes, y esos horizontes serían el horizonte de las comunidades, ¿cierto? O sea, entonces aquí tenemos pues el grupo de profesores, el de estudiantes, pero también el de administrativos, la relación entre la universidad y la empresa a propósito de la modalidad dual, ¿cierto? Porque nosotros en las prácticas, pues obviamente, y todas las universidades nos hemos acercado a la empresa, pero en el término de hacer una práctica y lograr un propósito. Ahora la transformación es cómo logramos que con la empresa podamos hacer formación de nuestros estudiantes y que el espacio del aula pues también se traslade a esa empresa y podamos construir otras relaciones distintas. En ese sentido, entonces, otro horizonte es cómo articular realmente la docencia, la investigación y la extensión, porque aunque tenemos unos ejes misionales y los hemos desarrollado pues durante todo este tiempo, ahora, o sea, más que nunca, digamos que la investigación en todos estos procesos se debe convertir en un eje fundamental para la docencia. Pero a su vez, ¿cierto? Esa docencia debe transformar e incidir en los entornos en los que
tenemos nuestros estudiantes, en los que ellos se desenvuelven como profesionales. Entonces también ese horizonte, digamos que es muy fuerte en este momento. Tenemos otro horizonte que es el del bienestar y el buen vivir. Pues particularmente ahorita también Luz Adriana hablaba de que el bienestar en los programas en otras modalidades como la virtual no es el mismo, ¿cierto? Pero lo que queremos defender un poco es el concepto del bienestar humano, del buen vivir, del desarrollo de capacidades humanas, de oportunidades para poder pues convivir en una comunidad. Entonces estamos tratando de no pensarnos un bienestar para los programas presenciales y otro para los programas virtuales, sino que el bienestar humano, ¿cierto? O sea, como en términos del desarrollo humano, del ser humano, pues es uno, ¿cierto? Y entonces allí desarrollamos capacidades en ellos, tenemos que buscar también oportunidades. Entonces le hemos apostado un poco como a ese concepto de bienestar y de buen vivir. Aunado a eso, pues cobran también fuerza todos los asuntos relacionados con la inclusión, ¿cierto? O sea, nuestras comunidades son diversas y no podemos pensar en metodologías para un único estilo y ritmo de aprendizaje, sino que tenemos en este momento, ustedes saben que la universidad tiene una apertura grande a la formación de personas en situación de discapacidad. Entonces, allí, pues ese es otro, digamos, otro horizonte que tenemos que combinar con esas orientaciones que nos brinda el Ministerio desde el 1330 y finalmente, para dar pues paso a las otras preguntas, digamos el enfoque o el horizonte de la internacionalización en términos de reconocer el valor de lo local, ¿cierto? De lo regional y pues proyectarnos a lo global. Es decir, queremos que nuestra universidad pues sea una universidad que responda a las necesidades locales, pero que también sea capaz con estos programas de hablar realmente de qué es eso de internacionalización y que la movilidad de nuestros estudiantes en esencia se pueda dar en ese contexto, ¿cierto? Entonces ese sería como otro de los horizontes que hemos recorrido. Obviamente, pues son, digamos, como unas pinceladas grandes sobre estos escenarios, pero sí creemos que definir los trayectos y los horizontes nos pueden permitir pues como asumir también una posición frente a estas orientaciones y construir unos escenarios de ambientes de aprendizaje un poco más humanos y centrados en las necesidades de nuestros estudiantes. Muchas gracias, profesora Doris. Hemos entonces tratado asuntos como que las tipologías no nacen del decreto, en realidad ambas universidades, al menos las que estamos escuchando en la mañana de hoy, tienen experiencia con esas implementaciones desde años atrás. Me refiero a las modalidades pues, que se están, de las que se están hablando en esta charla. Las transformaciones a las que hacemos referencia, fíjense que abarcan lo pedagógico, digamos, los horizontes formativos de las instituciones, lo didáctico, las prácticas, pero también tienen en cuenta lo administrativo. Y muy importante lo que se ha señalado también sobre el valor de las comunidades para retomar también el sentido de lo que ha sido pues todo Integratic hasta el día de hoy. La siguiente pregunta tiene que ver sí, con las transformaciones de las que ya hemos hablado, con esos nuevos roles, retos, pero podríamos hacer énfasis en esos los nuevos roles y las dificultades profesoras. Estos espacios también nos permiten hablar de eso, de las dificultades y en esa medida, pues como esta nos permiten hablar también de las proyecciones que tenemos para subsanarlas. Creo que esto puede vincularse a la pregunta que nos está haciendo Erika Milena en el chat, ¿no? Ella nos dice, buenos días, una pregunta. Con la modalidad virtual nos daba un ejemplo de poder conectar con estudiantes, no solo con estudiantes de la Universidad de Antioquia y otras universidades. ¿Qué pasa con las zonas que no tienen conectividad, ya que Colombia es uno de los países con más baja conectividad en Latinoamérica? Entonces, podríamos hablar de eso, de nuevos roles y dificultades que ustedes han visto en su experiencia y que podamos prever también. Profesora Luz Adriana, ¿quisiera usted empezar? Listo, muchas gracias, Leandro.
Bueno, yo creo que quisiera hablar primero como de retos. ¿Está bien? Entonces eso genera, a partir de las experiencias, hay distintos aprendizajes. Yo creo que hay un reto muy importante y es cómo hacer de esto una oportunidad real para la transformación de la educación superior. Creo que se están conjugando muchas cosas al tiempo, una nueva normatividad, un nuevo momento histórico que estamos viviendo, unas condiciones particulares y un contexto que nos llama a sintonizarnos con muchas necesidades y oportunidades si lo leemos en ese sentido. Entonces, ¿cómo lograr un proceso transformador que realmente sea sostenible en el tiempo y que responda de manera adecuada con lo que se está esperando que sea la educación superior? Entonces, si miramos internamente, ¿eso qué significa? Pues significa que debemos tener la capacidad de pensar distinto curricularmente. Y aquí yo quisiera hablar de un reto muy interesante y es el de lograr realmente una flexibilidad. Creo que la educación superior requiere flexibilidad. Ese es un reto al que me quiero referir de manera un poco amplia. Y hay que entender esta flexibilidad tanto en lo curricular como en lo pedagógico y administrativo. Creo que hablando de flexibilidad curricular debemos entender que hay necesidades de formación a lo largo de la vida y a lo largo de las organizaciones que requieren que nuestra oferta educativa se sintonice con esos distintos momentos de las personas, las organizaciones y la sociedad. Y nosotros hemos entendido eso entonces como que los currículos deberían ser más modulares, reconocer distintas rutas de formación, no pensar en un único perfil de entrada y un único perfil de salida. Debemos ver cómo logramos reconocer distintas trayectorias y proyectos personales, organizacionales, institucionales y cómo los currículos se moldean de alguna manera a esto. Estamos buscando una mejor articulación, por ejemplo, entre la educación continua y los programas conducentes a título, de tal manera que unos y otros se puedan conectar de manera mucho más fluida. Estamos hablando de trayectorias, estamos hablando de rutas de formación. Somos socios de Coursera y somos la primera universidad que está generando maestrías en español en la plataforma Coursera, no como cursos masivos, sino como programas formales conducentes a título. Y estamos diseñando lo que hemos llamado Master Tracks o trayectorias formativas, que son grupos de cursos que se pueden ofrecer por educación continua y que se pueden homologar después dentro de los programas formales. Esto pensando en que a veces lo que se requiere es una actualización en un esfuerzo importante, pero no necesariamente en el marco de un programa completo formal. Entonces, insisto en el tema de la flexibilidad curricular, entendida como la modularidad y flexibilidad y la escalabilidad. Algunos hablan incluso de apilabilidad en el proceso formativo para poder tener por el camino certificaciones microcredenciales y macrocredenciales, que también esto va cogiendo mucha fuerza en el contexto laboral. Ese me parece todo un reto, cómo lograr esa flexibilidad, esos diseños curriculares que se sintonicen con lo que acabo de mencionar. Frente a la flexibilidad pedagógica, entonces esto tiene que ver con que no todos aprendemos de la misma forma y al mismo ritmo y al mismo tiempo. Entonces, ahí tenemos retos como el aprendizaje adaptativo, la personalización en el proceso de aprendizaje, el reconocimiento de la diversidad, en atención a distintas maneras de discapacidad, por ejemplo, pero también simplemente a distintas formas de ser, de actuar y de relacionarnos, de interactuar, de colaborar y trabajo en equipo. Entonces, estas metodologías y cómo la tecnología puede ser un potenciador para que efectivamente las experiencias de aprendizaje se ajusten más a esos distintos ritmos, está siendo muy importante. Cómo usar también los datos y las analíticas de datos para conocer más a nuestros estudiantes, a los entornos y poder tomar decisiones curriculares y pedagógicas más basadas en esos datos también es un reto muy importante de asumir. Y la flexibilidad administrativa, porque todo esto requiere también una gestión académica flexible, que los calendarios, los currículos, los procesos de apoyo también se flexibilicen para que podamos todos ser coherentes y percibirnos y presentarnos como organizaciones más flexibles, que se amoldan más. Y en todo esto, y parte de la flexibilidad es también poder lograr ser equipo y colaborar con distintos actores que están en el juego de la educación superior.
tanto en ofertas no formales, formales e informales y formales. Todo esto hace parte de lo que está allí, con lo que debemos convivir, y creo que es un reto para las instituciones de educación superior reconocer ese ecosistema y sacar el mejor provecho de él. Entonces, para poder dar esos pasos y ese movimiento internamente hacia la flexibilidad en todo este sentido, las instituciones debemos generar andamiajes y condiciones para ese movimiento. Yo creo que no se da de manera natural y espontánea, tiene que ser planeado, deliberado, es un reto estratégico cómo la institución logra generar esas condiciones para esa flexibilidad en todas las dimensiones que acabo de mencionar. En la universidad estamos generando reflexiones a todo nivel, en los procesos, los currículos, en las formas de enseñar y aprender. Tenemos el centro nuestro, Conéctate, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación, que se crea como una estrategia institucional para abordar esos retos. Estamos acompañando los currículos a los profesores, los estudiantes, en el entendimiento de esas nuevas formas de enseñar y aprender, y cómo podemos movernos hacia esas dimensiones curriculares flexibles, pedagógicas, didácticas, nuevas formas de evaluar. Creo que también la pandemia nos enseñó que debemos relacionarnos distinto con los procesos evaluativos, no solamente evaluación del aprendizaje, sino evaluación para el aprendizaje. Y cómo hacer esto, pues constituye todo un reto, porque hay unos cambios culturales muy importantes que se deben dar para que nos estemos moviendo en esa dirección. Entonces, digamos que los roles cambian también de manera importante en estas modalidades, porque ya no hablamos únicamente del profesor asumiendo todos estos retos que acabo de mencionar, sino que nosotros estamos hablando de equipos de docencia, cómo el profesor se rodea, por un lado, de estos equipos interdisciplinarios como Conéctate, que lo están acompañando en los diseños curriculares, no solo el profesor, sino las unidades académicas y los programas, también cómo se acompaña de monitores, tutores, profesores que ayudan en la implementación, acompañamiento y seguimiento. Entonces ya no está como la figura del profesor que se encarga de todo, sino de unos equipos de docencia que acompañan. Ahí cambian los roles de manera importante. Y también desde la perspectiva de los estudiantes, creo que este tipo de modalidades implican que el estudiante sea mucho más agente de su proceso formativo, que tome decisiones, actúe de manera mucho más autónoma y con procesos mucho más organizados para hacer un mejor aprovechamiento del tiempo y los espacios de estudio. Entonces ahí también se requiere trabajar en los estudiantes el desarrollo de competencias disciplinarias y también competencias transversales, el trabajo en equipo, la autogestión, el liderazgo, la empatía, una cantidad de competencias que son beneficiosas en su proceso de aprendizaje, pero que también lo preparan para el entorno laboral que las está demandando de manera muy importante. Entonces, yo situaría estos como los retos desde la perspectiva de los actores involucrados, pero no quiero dejar de lado el reto grande que hay de asumir toda la infraestructura y el andamiaje tecnológico que se requiere para que esto pueda ocurrir de manera fluida. Y ahí, pues, muy importante el comentario que tú mencionas del chat, y es que todo esto, y hablar de modalidades no presenciales, se tiene que construir, pues, sobre unas posibilidades de conectividad. Y creo que cada vez hay que trabajar más en cerrar esa brecha de acceso a lo tecnológico y la conectividad. Sin embargo, también quiero dejar ahí como una lucecita frente a eso, y es que mucho de lo que estamos hablando tiene que ver más también con procesos pedagógicos, metodológicos, curriculares, y obviamente también pues las modalidades y sobre todo las no presenciales se construyen sobre estas herramientas tecnológicas, pero mientras eso pasa, hay mucho por hacer en el fortalecimiento curricular, pedagógico y didáctico. Muchas gracias. Profesora Luz Adriana, muchas gracias a usted. Escuchemos entonces ahora a la profesora Doris Adriana y luego leo un par de preguntas que ya hay por aquí también para mover un poco más esta discusión. Profesora Doris. Gracias. Sí, yo quisiera empezar como esta respuesta también un poco haciendo un comentario frente a la inquietud que tiene pues la persona que nos pregunta. Yo creo que como dice Luz Adriana, pues el asunto es más o está más enfocado en lo que tiene que ver con la pedagogía y la didáctica, es decir, nosotros no podemos desconocer que nuestro país no tiene una total conectividad y pensar solamente en esas modalidades que exigen
pues la conectividad, sino que ahorita hablábamos un poco de cuál ha sido también la experiencia de la universidad y particularmente de los profesores que en este tiempo tuvieron ellos mismos que, pues apoyados obviamente en la formación que las universidades pudimos pues como ofrecerles, pensarse en algunas estrategias para conectar esos estudiantes que tenían dificultades específicamente con la tecnología de acceso, obviamente de conectividad. También algunas personas pues por filosofía prefieren seguir, digamos, estudiando solamente desde la presencialidad, ¿cierto? Entonces, también volver a esos medios como la radio y la televisión son una alternativa en este momento, ¿cierto? O sea, de hecho, la radio y la televisión han sido por excelencia medios educativos desde hace mucho tiempo. Obviamente estas tecnologías digitales de pronto nos han hecho relegarlos un poco, pero creo que hay que volver a ellos y en este momento particularmente la universidad está incluso construyendo con sus profesores espacios formativos a partir de la radio, es decir, un curso que se pueda dinamizar a partir de la radio. Entonces, sí estamos buscando alternativas. Obviamente las tecnologías digitales estarán allí y no podemos darle la espalda y tenemos que seguir pues como trabajando desde esa perspectiva para que en algún momento pues todos podamos estar más conectados. Bueno, con relación a la pregunta, Leandro, creo que hay que seguir insistiendo en que esas estrategias que hemos diseñado en la Universidad de Antioquia parten de un concepto importante que es la formación, ¿cierto? Porque todos estos asuntos pueden ser nuevos, pueden ser retadores para muchas personas y pueden exigir pues, digamos, acomodaciones distintas en los procesos académicos. Entonces, cuando alguien nos forma, nos muestra algunos caminos y podemos con nuestros pares discutir esos caminos, pues yo creo que construimos más fácilmente unas estrategias pues pertinentes. Entonces, particularmente la universidad ha entendido que la formación debe ser un proceso constante. Hay unas rutas, como Luz Adriana lo mencionaba también para la universidad. Hay unas rutas de formación, particularmente en la universidad, para profesores y estudiantes. Entonces, esas rutas de formación no se limitan a un curso o a un taller. Lo que queremos es que los profesores vayan tomando una serie de estrategias formativas a la carta de acuerdo a sus necesidades, es decir, que le podamos ofertar a los profesores y a los estudiantes esas estrategias y que ellos puedan elegir y puedan también certificarse. Particularmente nosotros, cuando empezó la pandemia, diseñamos una estrategia formativa que se llamó Enseñar y Aprender desde Casa. Allí estuvo centrado pues como todo el asunto de cómo aprovechar estas tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje. Pero ahora nos vemos pues abocados a otro contexto distinto, que es el regreso paulatino y seguro a nuestras aulas. Entonces tenemos otra estrategia, se llama Volver a Habitar la U, y en Volver a Habitar la U empiezan a diseñarse o a esbozarse, a dibujarse todo ese conjunto de, digamos, principios pedagógicos, didácticos y curriculares para abordar el tema de las modalidades educativas, como lo explicaba ahora. Y en los estudiantes, para nosotros es muy importante que los estudiantes, desde que empiezan su proceso de querer vincularse a la universidad, es decir, desde la admisión como aspirantes, tengan un proceso de formación que les permita entender qué es eso de aprender, cómo se aprende, las diferentes maneras de aprender, los recursos educativos. Entonces hay un proceso básico que es el de preparación a la vida universitaria y otro proceso de formación que se llama Conectando con la U, que lleva al estudiante, aparte de todo ese currículo que él debe tomar, ¿cierto? Lleva al estudiante a reflexionar sobre
otros asuntos, como digamos, las técnicas de estudio, el trabajo colaborativo, el uso de las herramientas, todo el trabajo, digamos, en las áreas específicas. Entonces, creo que esos procesos de formación también nos pueden ayudar un poco a pensar como los momentos de los cursos, que son la planeación, el acompañamiento y la evaluación. Y allí hay un reto muy importante, que Luz Adriana también lo mencionaba, en esas otras estrategias de evaluación. Si estamos preocupados por enseñar y aprender de otras maneras, pues es necesario también pensar en otras posibilidades de la evaluación, ¿cierto? Y allí, repito un poco como lo que dije en la pregunta anterior, cobran sentido las comunidades y los colaboratorios. Esa es otra estrategia que la universidad empieza a implementar para pensar conjuntamente entre pares esas estrategias que funcionan en las diferentes áreas, ¿cierto? Bueno, allí entonces los roles, como Leandro preguntaba, los roles se transforman un poco, ¿cierto? Y ya tenemos pues un profesor y un estudiante que pueden conversar, que pueden dialogar sobre el conocimiento, pero también que pueden acceder a los sistemas de información. Entonces también es muy importante volver sobre la oportunidad de los recursos educativos que tenemos a nuestra mano, de todas pues como las bases de datos para todo el trabajo académico. Y un asunto importante es volver a rescatar el tema de la investigación en contexto. Entonces la universidad también se ha preocupado por generar convocatorias para los profesores y los estudiantes donde nos pensemos estos nuevos escenarios y cómo son nuestros roles y cómo son las dinámicas también de aprendizaje. En este momento también para los administrativos hay digamos, un proceso formativo del teletrabajo. A propósito de lo que Luz Adriana mencionaba, las dinámicas han cambiado, los roles también, entonces los procesos de gestión académica se dinamizan de otra manera y somos una universidad con una alta tradición presencial, insisto, pero esas dinámicas de teletrabajo también nos imponen a nosotros otros roles y otras opciones pues para dinamizar como tanto la investigación, la docencia y la extensión. Entonces yo creo que allí también estamos trabajando fuertemente y creo que es un proceso que no va a parar allí, sino que cada día tenemos que estar pensando en cómo flexibilizar más ese currículo, cómo armonizar el currículo con lo cultural, lo social que viven los estudiantes para responder realmente a esas necesidades que tienen ellos en cada una de las áreas de formación. Adriana Xiomara, en la experiencia del Poli, ¿cuáles han sido sus aprendizajes y también cómo ha sido esa transformación de los roles? Un poco en la línea como lo hemos planteado con la Universidad de los Andes y la Universidad de Antioquia. Cuéntenos. Bueno, Diego, realmente aquí hay una diferencia porque somos una institución universitaria, o sea, no tenemos el carácter de universidad, somos de orden departamental, ¿sí? Pertenecemos al departamento de Antioquia. Y realmente somos o teníamos una filosofía netamente presencial, ¿sí? Nuestra institución, si bien es cierto, había incorporado y desarrollado cursos virtuales para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje y digamos que tenía una batería de asignaturas, más que todo en el área de ciencias básicas, que se ofrecen a los estudiantes en sus modalidades presenciales, pero pues para apoyo a esa presencialidad. Cuando llegó la pandemia, pues evidenciamos las dificultades que tenemos. Es que la brecha digital no solamente es en los lugares apartados y en las zonas rurales, la brecha digital la tenemos en ciudades principales del país. Hay lugares donde la conectividad o sectores donde la conectividad es mala, donde los estudiantes, nuestra población estudiantil es de estratos 1, 2 y 3, que no tienen los recursos para de pronto tener los medios para poderse conectar. Entonces la institución, una de las primeras cosas que hizo fue los equipos que estaban en los laboratorios se prestaron a los estudiantes que no tenían posibilidades. Había muchos que no tenían tampoco acceso a internet. Se les dieron unas tarjetas con datos para que pudieran acceder
unos paquetes de datos para que pudieran tener acceso a Internet. Realmente se evidenció esas dificultades, esas brechas que se tienen. En la institución pues tenemos sí una plataforma que se llama Polivirtual, donde hay un LMS, donde hay, los profesores podían montar sus contenidos, pero también sabemos que no todos los profesores tenían las habilidades en el manejo de las TIC. Entonces, lo que hizo la institución fue, una de las estrategias fue, como les decía, mirar cómo se le facilitaba el acceso a los estudiantes, y otra fue generar unos cursos de capacitación para los estudiantes denominados maestros digitales, donde se les daban todas, digamos, esas bases para el manejo de herramientas, para ayudarles a que también montaran sus contenidos en esta plataforma virtual. Entonces realmente evidenciamos que tenemos dificultades, que tenemos brechas digitales, que falta capacitación en los docentes, que faltaba apropiación, pero yo creo que eso se evidenció en muchas universidades, no solamente públicas, sino también privadas, y que prácticamente en menos de un mes tuvimos que hacer ese cambio y mirar cómo nos transformábamos y cómo nos adaptábamos a esa situación que estábamos viviendo, y eso no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. A partir de esas, digamos, de esas dificultades, de esos retos y de esas estrategias que cada una de las instituciones asumió, pues ya vienen unas transformaciones. Y a mí me gusta mucho, pues digamos, ahorita Luz Adriana nos decía, la flexibilidad, eso es clave. Y es algo que también promulga la norma. La norma dice, la flexibilidad, nos habla de la flexibilidad curricular. Entonces, esa flexibilidad tiene que ser clave para poder realmente garantizar una educación de calidad, para garantizar que nuestros estudiantes finalicen sus procesos de formación, para poder garantizar esa graduación oportuna. No hablemos de graduación exitosa, sino graduación oportuna, porque muchos de los estudiantes, digamos, de mi institución es el caso que yo soy del área de sistemas, yo soy ingeniera de sistemas, y en ingeniería informática los estudiantes en un quinto, sexto semestre empiezan a ubicarse en el sector empresarial, laboral, y ya se les dificulta el estar tomando los cursos. Entonces, la incorporación de las tecnologías, la incorporación de dar esas clases a través de las herramientas tecnológicas, ha evidenciado en los estudiantes que muchos de los que de pronto tenían materias que no habían podido tomar por la dificultad de desplazarse, empezaron a tomarlas y a nivelar y a poder continuar su proceso de formación. Entonces, esos análisis tenemos que hacerlos desde nuestros programas, tenemos que hacerlos desde nuestros currículos, tenemos que pensar que el centro de formación y el centro de todo el proceso de enseñanza son los estudiantes, y así también lo promulga la norma. La norma ahorita, el decreto 1330 incorporó también un término que también es novedoso en nuestro contexto colombiano, pero que se ha venido trabajando desde años atrás y que muchas instituciones en nuestro país ya lo han venido implementando desde tiempo atrás, que es el término de los resultados de aprendizaje. Es esa promesa que hace el programa de lo que el estudiante va a lograr o va a alcanzar al culminar su programa académico. Entonces, nosotros, al incorporar los resultados de aprendizaje en nuestro programa, tenemos que pensar el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en ese estudiante. Y al pensar en que tenemos que centrarnos en ese estudiante, entonces tenemos que mirar todas esas estrategias de flexibilización, tenemos que mirar cómo transformamos nuestros mecanismos de evaluación y seguimiento. Independiente de la modalidad, tenemos que garantizar que realmente el estudiante adquiera ese conocimiento. Lo que decía Luz Adriana es que la calidad no depende de una modalidad, la calidad es transparente, tiene que ser para cualquier programa que se ofrezca en cualquier modalidad. Y eso lo tiene que garantizar la institución, y lo tiene que garantizar no solamente en los aspectos pedagógicos, sino también en los aspectos institucionales. Y aquí, por ejemplo, una de las preguntas nos hablaban de las metodologías activas, de las metodologías de la gamificación, de las estrategias basadas en problemas. Y eso es todo lo que nosotros como docentes y como actores de este proceso tenemos que empezar a incorporar. No podemos quedarnos en esos sistemas de evaluación tradicionales. Y muchos, cuando empezamos a dar las clases en plena pandemia a través de las herramientas, sea de las plataformas, a través de las videoconferencias, entonces la pregunta era, bueno, ¿cómo evaluamos? ¿Y cómo garantizamos que no haya fraude? ¿Y cómo hacemos la evaluación? Y entonces todos era como con esa incertidumbre, porque siempre hemos tenido un enfoque muy tradicional hasta el proceso de evaluación, y tenemos que
transformar, modificar, innovar y realmente hacer un proceso de seguimiento y de evaluación que realmente nos permita identificar que el estudiante sí está teniendo ese proceso de aprendizaje significativo, como lo decía Doris. Entonces, es clave esa incorporación de todas esas estrategias activas, es clave también algo que decía Doris, la investigación tenemos que llevarla al aula, la investigación no tiene que ser esa investigación científica que esté desarticulada y solamente los que dicen que son los docentes investigadores allá, 3 o 4 son los que se encierran en un laboratorio a hacer investigación. No, todo eso tenemos que incorporarlo y tenemos que fomentar la investigación formativa en el aula y todas esas innovaciones incorporarlas. Entonces la investigación realmente tiene que ser algo transversal. ¿Qué retos tenemos? Tenemos muchos retos. Tenemos un reto de adaptación de todos nuestros procesos. Tenemos un reto de que nuestros procesos de enseñanza también tienen que ser personalizados. Tenemos que conocer a nuestros estudiantes. Tenemos que enfocarnos mucho en lo que es el trabajo colaborativo, en incorporar todas estas metodologías activas. Adriana nos decía el análisis de los datos para tomar decisiones, para mejorar los procesos, la gestión académica, porque si vamos a hablar en nuestras instituciones de que queremos ofrecer un programa en modalidad virtual, tenemos que pensar de que no solamente es la herramienta o las plataformas o los contenidos o la capacitación de los docentes para llevar esa formación, sino que es todo el contexto, sino que es que el estudiante pueda hacer su gestión de inscripción y de matrícula a través de las plataformas, que no tenga que desplazarse, porque si estamos hablando de virtualidad, él puede estar en cualquier otro lugar del mundo y tenemos que garantizarle todos los procesos no solamente académicos, sino los procesos administrativos. Como decía Doris, en cuanto a la investigación y al bienestar, el bienestar se tiene que ver que, digamos, el servicio de bienestar es el mismo, sea presencial o sea virtual, lo que cambia es el medio por el cual se va a ofrecer ese bienestar a los estudiantes. Entonces es pensar en todo ese contexto académico, administrativo que le garanticen al estudiante realmente poder acceder a los programas y garantizar esa formación de calidad. Entonces son muchos los retos y a mí me parece que algo muy bueno que nos trajo la pandemia fue el trabajo colaborativo, el dejar de trabajar solitos allá cada una de nuestras instituciones, el dejar de ser un poquito egoístas y el compartir el conocimiento. O sea, surgió la pandemia y muchas plataformas de online empezaron a abrir sus cursos, o sea, se hizo una apertura de conocimiento, de material que se podía acceder, de cursos que se podía acceder. Las instituciones que tenían fortalezas en procesos de educación virtual apadrinaron a instituciones que no lo tenían. Se formaron redes de trabajo colaborativo y yo creo que eso se tiene que seguir manteniendo y eso es clave para que realmente garanticemos que nuestro país mejore el proceso de educación superior. Si bien es cierto, nuestros egresados se posicionan muy bien a nivel nacional, internacional y tenemos un nivel de calidad de la educación superior muy bueno, podemos aún más mejorarlo, generar unos contenidos y unos programas más internacionales, más globales. Entonces es importante hacer como todo ese análisis, revisar nuestros programas, revisar el medio, lo que está demandando y como el lema o el mensaje del evento, realmente hacer esa transformación y esa metamorfosis al interior de las instituciones. Mientras se nos conecta el profe Leandro, pues hay una preguntita por acá de Viviana Betancourt. Dice, han expresado diversas formas para atender los retos que los estudiantes y el contexto nos ha presentado. De 1 a 10, ¿qué tan fácil fue hacer el proceso con los docentes? Desde la perspectiva docente, ¿qué lecciones aprendidas se pueden nombrar? Bueno, yo quisiera iniciar. Yo creo que si no hubiéramos estado en pandemia, eso hubiera sido de 1. Bueno, de 1 a 10, ¿qué tan fácil fue? Si estamos hablando de que 1 fue muy fácil y 10 muy, ¿cómo lo ponemos? Bueno, si no hubiéramos estado en pandemia, hubiera sido lo más difícil de este mundo, porque los docentes somos los más complicados. Realmente, ¿para qué nos decimos mentiras si somos los más reacios a los cambios en muchas ocasiones?
Entonces, pero yo creo que como estábamos viviendo esa situación y todos pusimos de nuestra parte y todos fuimos conscientes de que teníamos que cambiar, yo digo que realmente fue muy fácil. Nosotros en las instituciones públicas tenemos docentes que llevan muchos años, que ya están, que se jubilan, que de pronto están enseñados a dar sus clases en forma tradicional con un tablero, pero eran los que se las ingeniaban y ponían la cámara y ponían ahí su tablerito detrás para dar su clase, y cuando a los 8 días ya andaban con una tableta digitalizadora escribiendo los ejercicios, y ya pasaron de ese tablero a una tableta y ya se volvieron expertos en manejar Zoom, Teams, Meet, cuando antes escasamente mandaban mensajes por WhatsApp. Entonces, realmente yo considero que la pandemia sí nos hizo como reaccionar, sacudirnos y adaptarnos muy fácilmente, porque la mayoría de instituciones, algunas paramos por ahí unos 15 días, otras pararon un mes como para hacer ese cambio, mirar cómo se iba a afrontar la situación, y cuando se reanudó a los 15, 20 o máximo un mes, creo que fue lo que algunas de pronto, unas trasladaron las semanas de vacaciones para esos días, y cuando regresamos todos estábamos ya subidos en el bus, todos estábamos dando nuestras clases a través de diversas herramientas, a través de diversas estrategias. Entonces yo sí considero que la pandemia nos permitió darnos cuenta de lo fácil que nosotros, de lo inteligentes que somos, porque la inteligencia yo digo que se demuestra con la facilidad que tenemos de adaptarnos a los cambios. Y realmente el ser humano es, mejor dicho, nosotros somos muy resilientes y nos adaptamos, hicimos una adaptación, una apropiación, un aprendizaje muy rápido, pero muchas veces es porque la situación nos lo presentó, pero si no se hubiera presentado de pronto muchas veces por esas cosas, esas ideas de que no, que eso no se puede, que yo ahorita para qué, que yo ya me voy a jubilar, para que no voy a poder aprender eso, o no lo necesito, para qué. Pero cuando nos damos cuenta que las cosas se necesitan y que se requieren, hacemos las cosas muy bien y muy rápido. Entonces yo sí considero que la pandemia nos permitió un aprendizaje muy rápido de todo el proceso, y fuimos muy abiertos a ese proceso. No sé si, ya volvió no sé si Luz Adriana quiere aportar algo a la pregunta o si no lo hago yo. Dime, Luz Adriana. Bueno, yo creo que pues Adriana ya ha tocado unos puntos en los que coincido bastante. Yo creo que el motor de la transformación efectivamente son los profesores. Hay que tener condiciones estratégicas, organizacionales e institucionales, pero el cambio real se vive en el acto educativo, en ese encuentro entre profesores y estudiantes y el desarrollo de los currículos. Entonces es muy importante estar muy pendientes de cómo acompañar a los profesores en esa transformación. Si bien estoy de acuerdo en que la pandemia generó una cantidad de experiencia alrededor de lo que implica la mediación tecnológica, creo que también estamos en este momento ante un riesgo muy importante y hay que tratar de mitigarlo, y es creer que la virtualidad se resuelve con lo que nos tocó asumir en el marco de la pandemia. Entonces creo que ahorita lo que sigue, que seguramente pues le quiero dar paso a Leandro para que siga desarrollando el panel como lo tiene previsto, pues es cómo encontrarnos con el nuevo momento, cómo en ese proceso de transformación y esa metamorfosis entender en qué momento estamos y qué acciones debemos llevar a cabo. Y bueno, creo que por ahora diría esto para que sigamos el desarrollo como lo tienen previsto. Bueno, el desarrollo del panel que está por terminar, ¿no? Ya casi debemos cerrar. Pero entonces no quiero que nos vayamos sin leer algunas de las preguntas. Voy a leer 3 seguidas para que sus intervenciones de cierre puedan orientarse a la respuesta de todas las preguntas o de alguna de ellas. ¿Les parece, profesoras? De acuerdo, gracias. Bueno, entonces quiero hacer alusión a la pregunta de Martín Tobón, que lo hace a través de la transmisión en Facebook. Él pregunta si se podría pensar en trabajar en proyectos reales desde la universidad y que beneficien a la comunidad.
Luego hay una intervención en la que nos plantean: veo un gran avance en los procesos educativos y mucha apertura para adaptarnos al público, los medios y las circunstancias. Sin embargo, pregunto, ¿los procesos de inclusión docente, entre paréntesis, contratos, requisitos, también se han flexibilizado o se han mantenido, y por el contrario son lentos y rigurosos? Esa es una pregunta, lentos y rigurosos. Y también me parece importante que conozcan esta otra intervención. Estas nuevas herramientas, metodologías y modalidades son propias y exclusivas de la educación superior, o son tan flexibles esas herramientas, metodologías y modalidades que podríamos pensarlas en la educación preescolar, primaria y secundaria. Si me permiten, haré una última. Han expresado diversas formas para atender los retos que los estudiantes y el contexto nos han presentado. De 1 a 10, ¿qué tan fácil fue hacer el proceso con los docentes? Desde la perspectiva docente, ¿qué lecciones aprendidas pueden nombrar? Creo que con esas 4 orientaciones podríamos pensar en intervenciones que cierren un poco la participación para que finalicemos entonces con este espacio. Muchas gracias. Y ¿quién quisiera empezar entonces? Luz Adriana, ¿te parece? Bueno, gracias. Bueno, pues todas estas son preguntas muy interesantes. Quiero coger como un hilo conductor para tratar de recogerlas y también de pronto continuar con lo que decía en la intervención anterior, y es entender este momento en el que estamos hoy. Estamos en una reflexión interna institucional ahora que me ha parecido supremamente interesante. Estamos todos siendo abocados y llamados a regresar al campus. No recuerdo el nombre de la estrategia que Doris Adriana estaba compartiendo. Volver a habitar la U. Volver a habitar la U. Aquí también lo estamos nombrando de maneras parecidas. Y creo que acompañado al hecho de volver a habitar los espacios físicos debería estar esa reflexión. Y nosotros hemos querido identificar aprendizajes y ganancias en el marco de la virtualidad a propósito de la pandemia. O sea, fue una virtualidad obligada en cierto modo, en unas circunstancias y condiciones muy complejas, seguramente y ojalá irrepetibles, eso esperamos. Sin embargo, nosotros creemos que sería una lástima retomar como si fuera marzo 16 del 2020, creo que es imposible, y creemos que debe haber un espacio para la reflexión colectiva. Nosotros lo estamos propiciando, estamos abriendo espacios de conversación y reflexión a nivel de profesores, estudiantes y administrativos, tratando de ver aprendizajes y cosas que no hubieran pasado de no haber sido por la virtualidad, y que ya que pasaron nos dimos cuenta de que son valiosas y no las quisiéramos perder. Entonces, ese es un ejercicio que nos parece supremamente importante. Por otro lado, creo que también nos dimos cuenta que, como lo decía Adriana Xiomara, somos bastante resilientes y tenemos una gran capacidad de adaptación al cambio. Y esto ha sido algo que ha salido de manera muy interesante en las reflexiones que estamos haciendo. Y es que nos dimos cuenta de que el cambio es posible y que el cambio de manera espontánea, como nos tocó, y de manera compleja nos retó, pero lo pudimos hacer. ¿Qué no decir cuando nos podemos organizar y planear y planificar más ese cambio para que sean movimientos institucionales que vayan hacia una dirección donde a la institución le interese y le convenga? Entonces creo que también nos deja una gran capacidad de cambio y de darnos cuenta que las prácticas docentes se pueden permear y que podemos adaptarnos. Eso es muy importante que lo aprovechemos en este momento. Entonces, creo que estamos ante un momento histórico maravilloso, la posibilidad de conjugarlo con estas nuevas posibilidades normativas y formas diversas de responder a los retos que tiene la educación en momentos como el que estamos viviendo ahorita. Ahora, conectando esto con algunos de los puntos que mencionabas, yo creo que estamos llamados a ser mucho más pertinentes y estar conectados con las realidades, que la investigación esté más al servicio de las necesidades, y yo creo que ahí los proyectos reales, como decía quien lo puso en el chat, tienen mucho sentido.
Y esto tiene que ver con que los currículos sean flexibles y mucho más abiertos. Cuando hablamos de currículos anquilosados, quietos, pues no hay cabida para nada como esto que están mencionando. Aprendizaje basado en proyectos y proyectos que estén al servicio de los contextos y que sean reales y útiles requieren currículos que tomen riesgos. Cuando uno habla de aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje gira en torno a lo que resolver los proyectos genera y por lo tanto vamos a abordar temas, metodologías y conceptos que algunos se pueden anticipar y otros no tanto, y tenemos que estar abiertos a esas posibilidades. Eso implica también conectar más con el mundo productivo, con el mundo real, importantísimo. Cuando hablaban de temas de contratación y flexibilidad e inclusión docente, creo que hay un reto muy grande allí alrededor de entender que las dinámicas cambian y que los actores alrededor del proceso educativo también se deben flexibilizar. Podemos tener profesores invitados, podemos tener personas del sector productivo, empresarios que estén más conectados con los currículos, y eso debería permitir entrar y salir de manera más flexible. Y yo creo que hay un camino por recorrer ahí importante en términos de contratación y de procesos que sean como mucho más ágiles a nivel general, pienso yo. Yo creo que esto que vivimos, que lo vivimos a nivel educativo en todos los niveles, fue muy interesante y también deberíamos aprovechar la reflexión para conectar más a la educación básica, media y superior. Creo que nos dimos cuenta que todos tuvimos que dar este giro y yo siempre he pensado que la reflexión pedagógica y didáctica se da de manera mucho más natural en la educación básica y media. Entonces creo que desde esa reflexión deberíamos todos contagiarnos para que en la educación superior también se dé esa reflexión conjunta. Y creo que también en educación básica y media vale la pena pensar cómo se pueden permear más los contextos educativos con las posibilidades que ofrecen las tecnologías, pero sin perder de vista que estos niveles educativos también corresponden a niveles de desarrollo cognitivo diferentes, en los que los niños, jóvenes y adultos están requiriendo cosas distintas en sus procesos y experiencias de vida. La parte social, la interacción, el contacto físico, el mundo real, reconocernos como personas autónomas, como personas distintas, con identidad, pues eso hace parte de interactuar con el otro y de construir comunidades, como lo ha dicho Doris en varias de sus intervenciones. Entonces no podemos perder de vista las necesidades y el desarrollo cognitivo a lo largo del proceso de vida y permear y contagiar mucho más a los distintos niveles educativos para que las experiencias pedagógicas y también las posibilidades de que desde pequeños estemos construyendo vocaciones y preparando a los niños para ser agentes críticos de cambio en la sociedad y que puedan tener sus vocaciones más bien orientadas y enfocadas desde el colegio, conectando más con lo que ocurre en la educación superior, creo que es fundamental. Muchísimas gracias por la invitación, creo que ha sido un placer tener esta conversación en temas tan importantes, tan retadores como los que tenemos todos, y bueno, pues entiendo que ya estaría cerrando mi intervención, por eso agradezco a todos por esta amable invitación. Bien. Adriana, ¿quieres hacer tu intervención o la hago yo? Creo que Leandro como que se volvió a desconectar. Si quieres la hago yo y Dale, dale. Bueno, realmente, pues Luz Adriana nos dio un contexto y un cierre muy interesante de todo lo que hemos hablado, de las inquietudes que nos plantean en el chat. Clave, la transformación que tenemos que dar. En cuanto a la parte de la flexibilidad de contratación, eso es algo un poco más difícil y complejo en las instituciones públicas por todo lo que implica. Digamos que la pandemia si se siguieron manejando las mismas estrategias en la institución, lo mismo que está establecido por norma para la contratación de docentes, para la vinculación de docentes, pero sí se tiene que hacer ese análisis, esa flexibilidad, mirar cómo se hace una transformación y damos respuesta a esas necesidades que hay en cada una de nuestras instituciones y que requiere cada uno de nuestros estudiantes y de los programas que tenemos en nuestro contexto, pero seguir aprovechando fortalezas que nos evidenció la virtualidad, que es poder tener docentes invitados de corte internacional, de forma que no nos representa, digamos, económicamente un egreso para las instituciones públicas, ¿no? Que nosotros podemos
a través de las redes, de la colaboración, de los contactos que tenemos en las instituciones con el resultado de las actividades que se hacen en cooperación nacional, internacional e investigación, tener esos espacios donde en nuestras aulas contemos con la experiencia de expertos internacionales a través de una videoconferencia o de un espacio como el que tenemos, de un panel donde tengamos unos invitados. Yo creo que esos espacios se tienen que seguir manteniendo y conservando y aprovechándolos, porque de pronto antes no lo veíamos posible si no se hacía un encuentro o un evento de manera presencial, y hemos evidenciado que se ha dado mucha movilidad virtual en el contexto de la pandemia por parte de nuestras instituciones, y los estudiantes y docentes han manifestado lo valiosas que han sido, lo enriquecedoras que han sido para el proceso. Entonces tenemos que ir incorporando eso. En cuanto a los niveles de formación y las modalidades, pues las modalidades en cuanto a la norma están establecidas para la educación superior, pero consideramos que todas esas buenas prácticas, esas estrategias tienen que permear los otros niveles de formación. Pero es clave en la educación primaria el espacio de socialización. Yo digo que la presencialidad para los niños es fundamental, y para los jóvenes que están en la media. Ya hay colegios virtuales y que los estudiantes se forman con muy buena calidad, pero sí considero que en el nivel, pues es mi percepción y mi punto de vista personal, que los niveles de la primaria sí se requiere ese contacto social, esa presencialidad, ese compartir, porque esos años iniciales son claves para el proceso de socialización de los niños y de los futuros profesionales que vamos a tener. Que hay prácticas, hay estrategias, hay material que pueda apoyar y fortalecer mucho los procesos, sí, pero que los espacios presenciales en esos niveles son claves, también lo considero. En cuanto a las necesidades que se tienen, pues tenemos múltiples necesidades en todas nuestras instituciones, seamos públicas, privadas, unas tendremos más, unas tendremos menos, pero yo creo que consideramos que esa capacidad que tenemos de poner siempre lo mejor, tanto los docentes, lo decía Luz Adriana, la clave, algo transformador y clave en todo el proceso somos los docentes, y los docentes somos los que tenemos que apalancar y liderar todos los procesos de transformación en las instituciones. Y si nosotros tenemos esa concepción y esa filosofía, la parte institucional va a apoyar todos estos procesos y se van a reflejar en la calidad. Y también algo que veía en el chat tenía que ver con la parte de la internacionalización, que muchas veces se hace muy hacia el enfoque como de la parte de ingeniería académica, donde se veía un poco la parte de internacionalización en los aspectos sociales, pero realmente todo lo que tiene que ver con la internacionalización nos lleva a ese conocimiento y a esa interacción social con las personas que estamos intercambiando, que estamos compartiendo en un contexto que se define de pronto internacional, y nos va a llevar realmente a ese desarrollo social, a ese desarrollo humano, a todos los contextos. Entonces, no solamente es algo académico, sino que todos estos intercambios, movilidades que hagamos, así sean virtuales, nos permiten enriquecernos también a nivel personal con todo lo que es el contexto de las otras personas con las cuales estamos interactuando. Realmente muy agradecida por la invitación al espacio, muy valioso, muchos aprendizajes que me dejan Doris y Luz Adriana desde sus experiencias en sus instituciones. Y no, Doris, te doy la palabra para que cierres. Muchas gracias. Sí, bueno, a mí me corresponde entonces cerrar este espacio de conversación tan interesante y también pues agradable de poder compartir con ustedes dos. Yo considero que a pesar de la adversidad y la incertidumbre que ha traído pues para todos nosotros como seres humanos esta situación que hemos vivido, hemos tenido una oportunidad muy importante en nuestras vidas en varios sentidos. Primero, reconocer que el capital más importante que tenemos en las instituciones son esas personas, los docentes, los estudiantes, los administrativos, y que a pesar de que no pudimos estar muy conectados presencialmente en este tiempo,
fuimos capaces de sacar el mejor provecho de lo que significa la interacción social. O sea, siempre encontramos profesores preocupados por mantener las relaciones personales y académicas con sus estudiantes, y también encontramos unos estudiantes que, a pesar de todas las dificultades de conectividad, también de incertidumbre y de insatisfacción por enfrentarse solo a la tecnología en este proceso de aprendizaje, pues fueron capaces también de enseñarles a sus profes y empezar a trabajar conjuntamente. También creo que hay una oportunidad muy grande, y creo que lo decían en uno de los chats, es que evidenciamos que el único espacio para aprender no es el aula. O sea, el aprendizaje se da en todos los contextos de la vida, y tenemos también que empezar a apropiarnos de ese concepto de la educación expandida, es decir, de que pues, los museos, los parques, la vida misma, la interacción, un centro comercial puede convertirse en un escenario de aprendizaje y de enseñanza cuando hay un componente fundamental, que es, o sea, lo pedagógico y lo didáctico. Es decir, aquí la respuesta, y yo sigo pensando que la respuesta a todas estas preguntas no está, como lo decía en la inauguración hace 3 días, en mejores tecnologías, en mejores conexiones. Obviamente las necesitamos para poder interactuar, sino que la respuesta está realmente en identificar qué es lo que necesitamos enseñar y qué es lo que necesitamos aprender. O sea, el currículo debe flexibilizarse en esos términos: para qué enseñamos y para qué aprendemos, y qué es lo que vamos a hacer pues con ese aprendizaje el resto de las vidas, ¿cierto? Y que también lo veamos en función de transformar la comunidad a la que pertenecemos. Entonces yo creo que esto ha sido más, pues con todo el dolor que nos ha producido a todos por las diferentes situaciones, ha sido una bonita oportunidad para ver la resiliencia que tenemos todos y la capacidad de crear. También quería pues decirle a la persona que preguntaba frente a la educación básica y media inicial, coincido con Luz Adriana. Yo creo que la universidad debe estar cada vez más conectada con esos niveles iniciales y básicos de la educación, pero que aunque estas modalidades se están aplicando en la educación superior, todo lo que tiene que ver con metodologías, estrategias pedagógicas y didácticas sí son un referente para los maestros de la educación básica. Y es una invitación a que todos nos pensemos cómo aprenden nuestros niños y nuestros jóvenes, y ellos qué esperan también de la escuela, y cómo podemos acompañarlos a que ese proceso de acercamiento al aprendizaje sea feliz, no les represente a ellos, digamos, muchas insatisfacciones, sino que por el contrario los invite permanentemente a conocer y a investigar. Yo creo que allí está la esencia de lo pedagógico y lo didáctico. Muchas gracias por este espacio. Creo que podemos seguir conversando mucho, pero hay que cerrar. Ya Ana María nos está haciendo aquí caritas. No, muchísimas gracias a ustedes, a la profesora Luz Adriana, Adriana Xiomara, a la profe Doris y también al profesor Diego Leandro por acompañarnos en este espacio y ampliar esta discusión sobre las modalidades educativas. Les agradezco también a todos los participantes y los invito a seguir disfrutando de Integratic 2021, Comunidades Educativas en Metamorfosis.